Iniciamos el recorrido informativo a través ya de entrevistas directamente en el set de SR Radio y Radio Planeta. Pero antes de ello, Lyndon, Lorena, bueno, el clima amenaza, bueno, de una precipitación pluvial en la ciudad de Loja. ¿No será la avanzada, si cabe el término, del fenómeno del Niño que se pueda presentar en el territorio ecuatoriano y se habla de las zonas bajas de la provincia de Loja? Esperemos que esto no sea a lo mejor una advertencia de lo que puede ser la crudeza de ese fenómeno, de acuerdo a datos que nos están señalando los organismos de control meteorológico. Pero tenemos la presencia del abogado Santos. El abogado Luis Santos, Pablo. Luis Santos. Para analizar un tema que es muy importante, Pablo, de lo que se dio un accidente en el sector de Guayabamba. ¿Hasta dónde usted, Pablo, es responsable? ¿Hasta dónde Lorena Ludeña Astudillo es responsable cuando escucha una ambulancia, el sonido de una ambulancia? Yo aquí quiero destacar algo muy importante. ¿Sabemos cuáles son los tipos de sonido de las sirenas? ¿Estamos preparados? ¿Cuál es el nivel de preparación que les enseñan en las escuelas de conducción a los conductores profesionales del sindicato de choferes, a los conductores de licencia tipo B? ¿Cuáles las características de enseñanza que ellos tienen en torno a las alertas que se presentan en lo relacionado a las emergencias? ¿Estamos capacitados, Pablo? Es el tema que vamos a abordar. Le vamos a preguntar al coronel Luis Santos, por eso era la equivocación, es abogado y coronel. Mi estimado Luis, cuando hablamos del fenómeno del Niño y hablamos este tipo de fenómenos, pero antes quiero topar el tema que dice Lyndon, ¿hasta qué punto nosotros somos responsables y también tenemos la suficiente información de saber advertir la presencia de unidades de socorro en cualquier latitud del Ecuador? Mi estimado Luis. Muchas gracias, Pablo, Lyndon, Lorenita y a todos quienes nos sintonizan a través de los diferentes, o a través de este prestigioso medio de comunicación y quienes se enlazan a ellos. Qué importante este tema, ¿no? Conversar de algo que es muy viejo, algo muy antiguo, algo muy venido casi todos los días. Miren los accidentes de tránsito que hemos tenido la semana que acaba de terminar, ¿sí o no? El día domingo, en plena puerta del hospital, un terrible accidente de tránsito que dejó una persona fallecida, ¿no? Sí. Entonces, hablemos de una generalidad. A nivel país, son ya cientos de muertes los que se han dado en todo lo que va del año, casi superando a años anteriores. Sin embargo, ahora preguntémonos quién tiene la culpa, cómo se da, cuál es la causa, por qué se dan. Y voy a responder la pregunta que ustedes me hacen. ¿Estamos nosotros? ¿Cómo advertimos? Muy simple, conociendo bien la ley de tránsito, sabiendo conducir, porque debemos conducir, no manejar. Ahora son las personas que manejan un vehículo, tenemos que tener muy claras las reglas de la conducción. El respeto principalmente al peatón. ¿Cuántas veces nos prendemos en el pito porque alguien se nos cruzó? ¿Cuántos accidentes se han dado por estar manejando, conduciendo en estado etílico, por exceder un exceso de velocidad? Vuelvo al caso, con las ambulancias, con las autobombas, con los patrulleros. Si van con las alertas adecuadas, pues hágase a un lado y quédese ahí y deje que pase el carro. No, a veces vamos delante de ellos porque los otros también aceleran y ahí es cuando se dan los accidentes. Ahora, cuando esta ambulancia llega al lugar del incidente, a la escena misma, lo primero que nos hemos encontrado, y lo digo con conocimiento de causa, ustedes conocen, yo soy jubilado del Cuerpo de Bomberos, yo también conducía autobombas, también llegaba, pero lo primero que encontrábamos era tan difícil llegar a la zona roja misma, donde está el vehículo accidentado, porque hay 10, 20, 30, 40 carros que están parados, están sin conductores, porque los conductores se bajaron a tomar fotos, a hacer una filmación, a ver qué pasó, quién es el herido, yo quiero llevar la noticia y yo quiero salir.
Entonces, esa cultura es la que nos está fallando a nivel general en todo nuestro país, en todo nuestro país. Lastimosamente, los organismos de socorro, su trabajo se retrasa en vista de ese entorpecimiento que cometemos los ciudadanos, la curiosidad. Ya. El llevar la información ahora a través de las redes, hacemos un pequeño video y enseguida subimos y después no sabemos cómo ni cómo. Mientras tanto nos dimos la oportunidad para que se salve esa persona cuando un rescatista llegó a su debido tiempo. O sea, estamos hablando de actos deshumanizados de aquellas personas que se ponen primero a transmitir el evento o un hecho o un suceso o una tragedia. Es que así es. Veamos los videos que hay del accidente de Guayabamba que nos decía Lyndon, donde llega el médico y él se da cuenta, él narra, él dice que habían tantas personas que podían ayudar, sin embargo, estaban filmando. Estaban de periodistas. ¿Cuántos pedían ayuda? Y el resto se dedicaron a filmar, a hacer curiosidad de este evento, no permitiendo libre acceso primeramente a un vehículo. Qué difícil es salir en una montonera donde está colapsada una emergencia, donde está llena de pánico con un herido, o no se diga dar un RCP. ¿Cómo hago un triage en la misma escena para evacuar los heridos? Entonces, es el entorpecimiento de las personas, la curiosidad. Yo diría, bien lo dices, Pablo, hasta falta de humanidad. No, pues si la persona se está muriendo, tenemos que ayudarle si estoy en condiciones de hacerlo, o si no, darle paso a la persona que a lo mejor está atrás de cuántas otras ciudadanos hay y que es un médico, ¿no? Entonces, esas realidades se dan en nuestro país. Muchos pacientes han fallecido en el lugar porque no tuvieron la oportunidad, no fueron atendidos con la debida oportunidad. Claro, pero hay una situación, mi estimado Luis. Por ejemplo, hablaba de la aglomeración de vehículos en un sitio o en una zona de siniestro. ¿Y qué dice la ley sobre eso? ¿No dice nada o hay ese vacío? Porque imaginemos, si una persona pone su vehículo y no está allí el conductor, y aquel conductor está fotografiando, haciendo filmaciones, y de pronto ese vehículo está taponando la llegada de una ambulancia o de una autobomba, eso significa que se le está a lo mejor violentando un derecho a esa persona que está herida. Más de una infracción de tránsito, ¿no es cierto? Casi se Claro, convierte en un delito. En un delito, exactamente. Claro, se convierte en un delito el momento que yo obstaculizo el libre ingreso a otro vehículo. No permite Entonces, el ingreso de la ayuda a ese claro, ciudadano. Claro, porque incluso estoy en la zona donde no debo estar. Un accidente, una emergencia tiene siempre un círculo que se llama el círculo rojo, luego viene el tibio y finalmente el frío. En el frío es donde pueden estar los curiosos. En el tibio están las instituciones de emergencia y en el rojo están quienes rescatan. En el caso de sacar una persona de un vehículo, estarán bomberos o personas especializadas para sacar a esta persona. Ya. Sí, debe ser sancionado con el mayor peso de la ley. Pero vamos a que la gente debe ir entendiendo de que no debe primar la curiosidad. Eso, debe primar el apoyo, el auxilio. Si no soy útil en ese lugar, hágame a un lado o deje el carro a unas 2, 3 cuadras dejando el carril para que la ambulancia pueda ingresar, pueda darse la vuelta y salir con su herido. Porque no es que llega ahí y de retro se regresa a unas 2, 3 cuadras. Miren lo que pasó en Guayabamba. Fueron algunos carros. Algunos carros. Entonces, imagínense ustedes con el tráfico que hay en Quito, ¿cómo sería? Lo poco que se ve, pero me imagino que fue muy grande. Fueron cientos de carros a lo mejor, una vía muy transitada donde en minutos se suman cientos de carros y ahí colapsado. Por ejemplo, yo les pongo otro caso. Cuando hubo el accidente, ustedes se deben acordar, un 20 de agosto en Catamayo, en claro. en la urna. Ahí se fue un tráiler sobre las covachas, sobre las fondas.
Murieron, no fueron 17 personas. Fueron- Yo me fui a dejar a un pariente porque preparaba comida. Al regresar, 29 personas creo que fueron. 29 personas. Al regresar, tuve que subir un pasajero. El pasajero se me murió en el balde de la camioneta porque estábamos, todos los carros se amontonaron. ¿Qué nos tocó? Dar la vuelta y salir por la vía antigua No, sí, Loja, sí, sí. Catamayo-Loja. Ese Hemos accidente, vivido esas cosas, las es- hemos vivido. ese accidente me tocó hacer la cobertura, ¿Ya? tomar Ya, fotografías. Fue y- terrible, fue no, terrible. No, eso quedaron, hasta el día de hoy, es muy... Claro, muy Es muy triste, fuerte. muy duro, es duro, muy duro. fuerte. ¿no? Pero aquí hay una situación, o sea, digo yo, ¿qué pasa con la ley que es muy suave o no existe argumento jurídico? Porque estamos hablando de sitios o de siniestros en un determinado espacio territorial de una ciudad o de una carretera, como se quiere entender. Si estamos hablando que se está obstaculizando la ayuda, por ejemplo, se puede judicializar a las personas que hicieron transmisiones en directo cuando había el grito de un ser humano pidiendo auxilio. Aquella persona no le dio la ayuda necesaria en el momento que estaban pidiendo. ¿Cómo podría colegirse todo eso? Con la cultura de la gente, de nuestros ciudadanos. Hagamos conciencia. Si tú puedes ayudar, ayuda. Si no puedes, puedes causar más daño. Claro. Si estás preparado, arriésgate a dar un RCP. Si no estás preparado, puedes causar más daño. La primera. La segunda, no, pues el hecho mismo de que esté haciendo una afirmación de una persona que se muere con un paro cardiorrespiratorio y después la publico, no, pues ahí ya es fácil judicializarlo, sancionarla a esta persona. Pero antes que eso, yo diría, por Dios, a los ciudadanos, a quienes conducen, seamos conscientes. ¿Por qué en este caso, Loja Catamayo, se nos llenó la vía y que no es tan estrecha, sí o no? Pero era repleta porque ya vemos la columna de carro, enseguida nos hacemos a la izquierda y queremos llegar a tomar otra columna. Viene otro, hay 2 columnas, hace otra columna, 3 columnas, ¿y por dónde salen los vehículos de emergencia? ¿Eso qué es? Falta un poco de sensatez, de inteligencia, de colaboración. Es un accidente donde hay personas que están a minutos de salvarles la vida. Ahí nos bloquean y nos han bloqueado y sigue. O sea, no es que esto sea terminado. Acabamos de ver, el 27 de mayo es el accidente en Quito. Claro. No va ni un mes. Pero una cuestión, mi estimado Luis. La mejor forma de un ciudadano es simplemente, si se produce, como por ejemplo aquí en la Lauro Guerrero, aquel accidente donde falleció una persona de edad, la mejor forma es continuar, evitar, obstaculizar el sitio y dejar libre para que entren los organismos de socorro. Así debe ser. Así indica la norma. Así está hablando la ley de tránsito. Porque es que viene lo otro, lo curioso. Viene lo otro, ¿no? Entonces, ¿quién quiere estar primero en la escena? Viene lo otro. ¿Quién quiere publicar primero en las redes sociales, hacer noticia? Ustedes lo conocen. Que antes que ustedes que deben estar ahí, que jamás se va a cumplir en un 100%, hay otras personas que no tienen nada que ver Haciendo con un trabajo. información, con prensa y todo eso, ya están lanzando a las redes, y uno ya se conoce. Entonces, ¿pero qué han hecho? Yo prefiero que ayude a la persona antes que dé la noticia, pues. O sea, la persona necesita ese rato ayudar. Entonces las personas, como tú dices, Pablo, si va en un vehículo, pues aléjese de la zona crítica para que otras hagan lo que tengan que hacer frente a salvar una vida. Claro, porque allí viene una situación, a lo mejor, y no voy al sentido de que quien tiene la capacidad de periodista pueda realizar ese tipo de información y cobertura, Claro. sino que, claro, si un periodista está allí, está en la capacidad legal y Sí, también así profesional de así hacer es, esa así cobertura. Así es. Lo otro sería una situación de insensatez de humanidad. Morbosidad. En otras Perfecto. palabras, es morbosidad. Así es. Lindo. Y Pablo,
Cuando ustedes van a una emergencia, ustedes saben hasta dónde deben llegar. Incluso tienen que protegerse, ¿o no es así? Claro que sí. Ustedes tienen conocimientos, a ustedes se les da procedimientos como actuar frente a una emergencia. Estamos en un gran incendio, va un ciudadano que hace prensa, se mete y como pronto sale ya chamuscado, por lo menos con un buen susto de ahí, ¿no es cierto? Entonces debe conocer hasta dónde él debe llegar. Claro. Lo mismo es, no, pues está un vehículo por irse al barranco, va y se acerca y de pronto él también se convierte en otra víctima. Pero eso no mide la gente, no mide porque como ustedes lo acaban de decir y lo ratifico, la morbosidad de la gente de saber qué pasó primero. No, pues eso no está permitido y no debiera permitírselo. Dejen que las unidades de socorro, de emergencia, lleguen al lugar, actúen con sus médicos, paramédicos, como quiera llamarse, y auxilien a las personas. Pablo y abogado Luis Santos, justamente en ese aspecto de lo que usted manifiesta de la cobertura, con Pablo San Martín Rodríguez y esta persona hemos hecho la cobertura para Diario El Universo. Aquí falta algo de responsabilidad de los medios, no solamente locales, sino nacionales. Y no sé si el Diario El Universo seguirá tomando esa consideración. Son los niveles de protocolos para hacer este tipo de coberturas y cuáles son las garantías que tenemos para cubrir estas eventualidades. Yo recuerdo, y Pablo recuerda, el accidente del 20 de agosto, la tragedia de Nambija, que Claro. tuvimos que tomar protocolos, incluso en el Diario El Universo nos decían, los protocolos de seguridad, primeramente fotografías informativas, no fotografías que se generen situaciones de morbosidad. Claro. Nosotros tratábamos de hacer una fotografía, incluso la fotografía del accidente del 20 de agosto es la toma panorámica del tráiler con la gente que estaba en la misa de las 12 del día. La otra foto fue cuando estaban los cuerpos de socorro. Yo recuerdo en ese entonces el abogado Luis Santos hacía la parte de el operativo en la vía desde Loja hacia el Villonaco. Tomábamos solamente cuál era la expresión física, corporal de ustedes ante esa eventualidad. Eso es lo que tomábamos nosotros, más no de las situaciones adversas que se presentaban. Sí, se cuidaba mucho las imágenes que puedan generar no violencia, sino impacto psicológico a la ciudadanía. en la ciudadanía. Entonces eran más fotografía informativa, nada de, por ejemplo, de lo que a lo mejor un cuerpo estaba allí. O sea, era... Imposible sacar un, era un cuerpo imposible, desmembrado, claro. ¿no es No, cierto? eso. O decapitado, o sea, entonces, claro, pero es para quien tiene escuela, empezando también o topando parte de la gente Claro. que trabaja en esta actividad. Entonces, como dice Lindo, mucho cuidado, pues hay que tener cuidado y precaución, pero no irnos casi ya a convertir eso en una crónica roja donde es sangre lo que se ve y aquella persona que le impactó demasiado no quiere, o sea, queda con un trauma, incluso personas como son los bomberos, cuando los enviamos a la parte de el terremoto de Manabí, tuvimos que después someterlos a un estatus, o sea, a una rehabilitación psicológica. Claro, porque se les genera un trauma. Tú vienes traumado, mira claro. Lo que pasó en Alausí, sacar cuerpos por pedazos, lo que pasó en el accidente del avión de Zumba a Catamayo, no se acordarán cuando los cadáveres los amontonábamos en el hospital. En el hospital, en la morgue. Claro, todos, o sea, hemos tenido lo que pasó en los dos puentes, aquí yendo a Catamayo, yendo a Malacatos, en el accidente de la... Del 1 de noviembre. ¿Ya? Sí, Vean es muy ustedes. triste y eso se hizo cobertura. Claro, uno de esos. hablamos, pero con gente que conoce y que sabe, pues. Pero hoy día, ahora va alguien y toma una foto y enseguida la publica. No, pues eso en vez de causar un beneficio está causando una información, está causando un trauma a la persona que lo ve. Y aparte de eso, es tanta disculpen la palabra que voy a utilizar, a lo mejor tanta es la ignorancia de no conocer correctamente lo que puede provocar. Yo creo que se toman selfies y le dicen, dame likes. Así es, así es. Hasta ese nivel de degradación Sí. de lo que ocurre en una ciudad. Ese nivel de morbosidad, ¿no? Claro. Sí. Y claro, ustedes están hablando de un medio a nivel nacional, como es Diario El Universo, pues
que ya tiene pues su buena escuela. No, es y hay cierto? política. Y En los tiene medios de comunicación políticas, hay políticas tiene sobre políticas, tema de tiene crónica roja. protocolos, Y es- tiene reglamentos. Y esta política la estamos aplicando en Qué esta bueno, alianza de medios qué de bueno, comunicación, qué La bueno, Hora, se Radio los felicito, Planeta, se los de felicito. manejar incluso el contenido de texto y fotografía. Claro, Muy por bien. ejemplo, para conocer sobre el tema del fenómeno del niño, nosotros no sabemos qué es lo que provocó ya la presencia de algunos que existieron. Son ustedes que estuvieron al frente de estas situaciones. Por ejemplo, en Duro las es. ciudades se Duro puede producir es. esto. Entonces, quién sabe, son ustedes. Y allí sería Así pertinente, es. claro, el periodismo sí necesita también capacitarse en temas de cobertura sobre aspectos Mucho. de siniestros. Mucho, mucho. Incluso ahora ya estamos. Pasémonos de los accidentes a algo de, por ejemplo, del fenómeno del niño. Vean lo que pasó ayer en Esmeraldas. En Esmeraldas. Claro. Y nosotros no estamos libres. ¿Qué vamos a hacer? Y yo ¿Tenemos creo que la esas capacidad para actuar? Esas Para amenazas están responder anunciando algo. frente a señor. los ciudadanos. Se desborda el río. Si el río simplemente se sale un poquito más acá de la vereda, del bordillo, y ya colapsamos. Claro, Porque estamos, exactamente. ya colapsamos, perdónenme. Lo digo cuando yo estuve presente. Lo digo ahí que estoy y no sé hasta cuándo. Veré. Ya se metió el río aquí al Parque Simón Bolívar hace un año, el anteaño pasado. ¿Sí o no? Vean cómo Sí, a mí- nos puso. A mí me tocó, señor. Claro, A mí me tocó, claro. Luis, salir de la casa Claro, con toda la pues, familia, tú llevando. vives a la orilla del río. Claro, Claro. tuvimos que salir de ahí. Es que es así. A ver, ¿qué estamos haciendo? A ver, preguntémosles a los organismos de socorro cuál es el plan para que nos defiendan o no. Porque ¿dónde Claro. es tarea de ellos? Yo como ciudadano común ya exijo de ellos y digo, a ver, ya deben nosotros sindicanos, por lo menos, ¿qué debemos hacer si mi casa se inunda? Se inunda, claro. Aquí no hemos tenido mayores consecuencias, pero vamos, por ejemplo, a Sauces Norte. Vamos a otros lugares donde el agua llega hasta que tapa los muebles de la sala. Lo que pasó ustedes deben acordarse de lo que pasó en Solca, donde los refrigeradores flotaban en el agua, pues. Claro. Claro. Pero aquí hay una situación muy particular que usted la está diciendo, mayor. Por ejemplo, el problema de la ciudad de Loja, de la ciudad, no estoy hablando de La Hoya, sino de la ciudad, de las calles principalmente, es que es un cuello de botella. Y la puerta de la ciudad es el punto de ese Crítico, cuellito. Crítico. Claro. Movilizarse en vehículos se va a provocar un taponamiento vehicular Terrible. y las aguas de un río no es que se paralizan porque ya hay un embotellamiento, continúan. La pregunta es, por ejemplo, los que habitan la avenida Manuel Agustín Aguirre, ¿hacia dónde tienen que dirigirse? Los que habitan Sauces Norte, ¿hacia dónde tienen que movilizarse? Los que están en la calle Juan de Salinas, ojo, señor coronel, aquí el problema también puede ser grave, porque son dos ríos que prácticamente se unen en la puerta de la ciudad. Sí, señor. ¿Hacia Sí, dónde señor. tienen que movilizarse y salir rápidamente hasta que pueda el río Bajar permitirlo? un poco. Bueno, ustedes ven ahorita cómo la gente en Esmeralda subió los muebles de la sala a la terraza, ¿no es cierto? Hay fotografías, yo no estoy mintiendo. Ya. Entonces, ¿qué dice la norma frente a una inundación? Sálvate, evacúa la parte alta. Pero si en este caso, todo el mundo, si se diera una gran desgracia, Dios no quiera, con el río Malacatos, no lo sumemos a los dos. No lo sumemos al de acá también, que es bravo. Que es también un peligro, nos ha causado, claro. nos ha causado. Acordémonos de las historias, de la historia de las inundaciones en Loja. En el 2017, ¿no nos hizo también un gran relajo este rito aquí Claro. cuando vino desde la parte alta de Zamora Huayco, del Carmen, y trajo gran palizada y se tapó arriba en esa represa que hay en Zamora Huayco? En el 2008, ahí no está la piedra que queda aquí en el puente del Colegio Técnico Daniel Daniel Álvarez Álvarez Buneo. Esa piedra que está ahí es producto de la inundación del 2008. Y yo les digo, ahí deben poner, como hacen los japoneses, una pequeña leyenda. Esta piedrita es producto de una gran inundación. Cuando este río se salió de su cauce, hizo cuantas cosas y debieran poner ahí una pequeña leyenda Ya. para no olvidarnos. Porque cualquiera la ve a la piedrita ahí. Pero y no sabe de qué no es. saben de qué es. Claro, y No en el, saben de qué es. Entonces,
Pablo, para contestar, porque nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, para evacuar, no se vaya a ir pues siguiendo el río, porque no vamos a ganar nada. Si estamos en un carro y todos los carros van a querer salir de la ciudad y estamos colapsados. Tenemos las partes altas, tenemos el pedestal, tenemos al norte, tenemos al este y al oeste, donde evacuar. Trepar las montañas. Pues señor, no nos queda otra, no nos queda otra. Pues los bienes, qué pena, ya se nos va, pero salvemos la vida, la de nuestros pequeños, personas con discapacidades, personas con pocas posibilidades de moverse por sí solos. Y esto es general, o sea, siempre vamos a evacuar a la parte alta. Ya, pero hay una situación, mi estimado Luis. Luis. Por ejemplo, el cielo está amenazando. Así es. El cielo nos está Gracias, dando amigo. una información de una amenaza de una posible precipitación pluvial. Ahora, lo que dicen la sabiduría de las personas o adultos mayores, parece que va a llover fuerte. Parece que va a llover, hay una canción, Claro, ¿no? parece que va a llover. Y unos dicen, lo que no ha llovido en 6 meses, llovió en 2 horas. Los inviernos, los aguaceros son cíclicos. Hay aguaceros fuertísimos que se dan cada determinado tiempo y causan muchas secuencias. Porque nos confiamos y decimos, no, esta quebradita aquí no hace nada, no pasa nada, aquí paro mi casa, y cuando quieren acordar, el clima, la naturaleza recupera su naturalidad. Exactamente. Llueve tan duro que se va cargando, si es posible, la casa, porque ella era dueña de ese cauce. Me han contado la historia del río Malacatos, y he escuchado a algunos que planifican la proyección, planifican el crecimiento de la ciudad. Que este río no era tan recto como lo tenemos hoy, que era lleno de curvas, cuentan historiadores. Pero que un día un alcalde dijo, 1950 creo, dijo no, ¿para qué lo vamos a estar cediendo el capricho de las aguas? No, señor, a este río lo encajonamos y listo. Sí. Vivamos lo que hace, lo que hizo Cuenca y lo que nosotros hacemos. Los ríos de Cuenca tienen más agua, ¿sí o no? Sí, señor. Y si ven que no causan, ellos les dejaron su cauce, o por lo menos los dejaron más amplios. Aquí, que tengamos un gran aguacero en la parte alta, nos va a causar problemas. Claro. Nos va a causar problemas. Según los datos que tenemos y algunas informaciones de adultos, donde estamos sentados prácticamente eran playas. Era río. Playas de los ríos. Era Claro. río. Toda la olla, este encajonamiento de Loja fue playa, fue el gran río. Fue Claro. el gran río. Cuentan que al otro lado, como lo que primero se pobló es por el pedestal, por ahí, que les daba miedo cruzar acá. Y Claro. no quería nadie comprar estas pampas donde hoy está la mayor población de cantidad. Loja. No, y es muy cierto, o sea, pero esos datos históricos no se tiene. Pero una cuestión, usted estuvo al frente del cuerpo de bomberos. Sí. Hay un consejo de seguridad ciudadana, creo, si no me equivoco. Administración y planificación. Para no mentirles, lo voy a ver por aquí. Pero Bueno, hablemos del la Consejo pregunta de o la Administración inquietud y es en qué Planificación. sentido. Claro. Por ejemplo, ya nos están advirtiendo de la presencia del fenómeno del niño. Ya le dicen al cuerpo de bomberos, pónganse pilas, también a los organismos de socorro. Pero tecnológicamente estamos preparados, mi estimado Luis. Hay esa inteligencia y la tecnología que advierte ya tempranamente. Por ejemplo, yo no sé si cuántos milímetros de agua puede precipitarse el día de hoy de acuerdo a esa amenaza que está en el cielo de la ciudad de Loja en este momento. No fue cuál de ustedes dos me hizo esa pregunta cuando yo estaba en servicio activo. Yo era Lindo, muy pero sincero y muy honesto. No estamos preparados. No creo que en 3 años que yo estoy fuera de la institución cuenten con un equipo tan eficiente, con los bomberos tan preparados para afrontar una gran emergencia. No hay ciudad en el mundo, organismo de respuesta que esté preparado frente a un desastre, porque estos ya son desastres, ¿no? Claro. No nos olvidemos lo que pasó en Katrina.
bomberos de Estados Unidos, los mejores preparados con los mejores equipos. No hubo forma de evacuar. Es que la amenaza era... No nos olvidemos del desastre de la Josefina, cuando el río subía a Cuenca. ¿Se acordarán ustedes? Se tapó la Josefina y el río comenzó. ¿Qué hacían los bomberos? Ya. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está? Es muy difícil. Más bien aquí, los ciudadanos debemos actuar en busca de para salvar nuestra propia vida. No va a haber, no habrá respuesta en un 100% frente a un gran desastre natural. Pero Pablo, sí hay, Pablo, pero sí hay Pablo, los pero- servicios sí. meteorológicos que sí advierten ya Sí, señor. tempranamente. Sí, Pablo, lindo. pero justo lo que usted está preguntando de si estamos preparados, si el cuerpo de bomberos nos tiene esta tecnología, no está preparado, peor aún, los ciudadanos, y aquí sí es una falta de responsabilidad del sistema gubernamental, principalmente del Ministerio de Educación. Porque esto no es de ahora, abogado No, Luis Santo, pues esto no es de no, ahora. no, Luis. Esto viene desde muchos años. Entonces, el Ministerio de Educación debería de haber impartido una materia en el nivel escolar, colegio y universidades de cómo debemos estar preparados ante este tipo de eventualidades. Como lo Luis. tiene Japón. Lindo. Japón lo tiene. Pablo, Claro. ustedes ya no es primera vez que topan este tema. Claro. Son Lo varias vienen veces. insistiendo. Claro. ¿Qué hemos dicho? Que en la malla curricular la gente debe aprender por lo menos a cómo correr en una emergencia. Perdónenme, los niños. Ujú. Acabaste de decir como lo tiene Japón. No nos vayamos allá porque estamos como creo que unos 1000 años de retraso frente a ellos, ¿no es cierto? Perfecto. Aquí no conocemos ni siquiera cómo apagar un fósforo, cómo desconectar la llave de gas, que debieran conocerlo nuestros niños. Se da un terremoto estando los niños, ¿qué hacen ellos solos en casa? Evacúan la vivienda, suben, bajan, corren, cómo abren las puertas. Pero claro, tenemos que llamar la atención de los organismos de educación. Hay materias que incluso no sirven mucho en la vida, pero más me va a servir que mi niño, que mi familia conozca normas de supervivencia, cómo defenderme frente a. Qué importante que el ministerio pensara en eso. Hay unos programas, como se dice, el plan de atención de emergencias familiar que lo lanzó la Secretaría de Gestión de Riesgos, pero no llega, simplemente se queda en un papel, lo entregan, lo distribuyen y ahí va a quedar. Luis, mire, por ejemplo, nosotros hemos puesto, esta inquietud la pusimos a hacer unos 25 años atrás. ¿Por qué razón, Sí, Luis, recuerdo. y Pablo y Sí, Lorena? recuerdo. Era cuando se dio el primer paro de los taxistas. La Fuerza Amarilla bloqueó toda la ciudad y ningún ciudadano que vive en la parte centro de la ciudad podía movilizarse aquí nomás, a Predesur, que antes era. Los trabajadores de Predesur no podían movilizarse a lo que era su lugar de vivienda. Los que vivían en Las Pitas, Motupe, venían caminando. ¿Y cuál fue nuestro razonamiento de una información que la transmitimos a nivel nacional? En cualquier eventualidad que tengamos, porque era antes del conflicto del 95, ahorita me acordé, antes del conflicto del Sí. 95, en cualquier eventualidad, ¿por dónde nos toca evacuar? Si Loja es un embudo, no tenemos zonas de desastre y allí nacía la inquietud a Cruz Roja, a la Junta de Defensa Provincial de Loja, que en ese entonces era hoy Secretaría de Riesgos, al Cuerpo de Bomberos, Ajá, a la de que Defensa se Civil. tomen todas estas directrices de cuáles son los puntos a donde nosotros acudir, y nunca se tomó en cuenta, Luis. Perfecto. Alguna vez Lyndon me hace acuerdo. Bueno, el paro de los taxistas no es un fenómeno natural. No, pero vamos a eso. Es un fenómeno causado por el hombre, Por ¿no el es hombre, cierto? sí. Y que nos bloquea y nos deja sin posibilidades de movilizarnos, porque así era. ¿Qué decía entonces las autoridades? Vamos a meter preso a todos los taxistas. Mentira. ¿Dónde metían más de cuántos No, era taxistas? imposible. Mentira. Y se dieron gusto y nos bloquearon, hicieron lo que prácticamente podían. O sea, ¿cómo nos movilizábamos? Y no era solamente para un ciudadano común. También nos bloquearon a nosotros como bomberos, como ambulancias, como policía y todo eso, ¿no? Claro. Entonces, ahora viene acá un caso, como dice Lino. A ver, Loja y cualquier ciudad debe contar con un plan de respuesta. Tenemos un albergue para que duerman unas personas en caso de que se dé un terremoto.
La casa de los bomberos es lo suficientemente segura para que cuando se dio un terremoto, recién me preguntaba un bombero, yo un día les ponía un caso, les digo, les hice un simulacro. Este rato, el río Malacatos ha crecido tanto que se inunda el cuerpo de bomberos. Un bombero, ¿qué hizo? Corrió él. ¿Y qué vas a hacer si no tienes nada? En vez de salvador, te vas a convertir quien te salve. Entonces yo les decía, rescaten sus bienes, sáquenos por lo menos las autobombas, pónganlas a buen recaudo para que puedan ayudar y puedan ser eficientes. Tenemos una unidad de bomberos en el norte, que no es novedad, pues que pobres tienen que estar alzando los colchones a la terraza porque se inundan. Claro. Frente a un gran desastre en Loja, ¿cuál es nuestra capacidad de respuesta? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a albergar unos 1,000, 2,000, 3,000 ciudadanos? No hay capacidad de No respuesta. hay, no hay una organización. Para mí, desconozco a estas alturas, a lo mejor lo hicieron mientras yo ya estoy desvinculado, a lo mejor está en un documento, pero no se ha socializado, si es que lo hay. A ver, Pablo. mi estimado Luis, le voy a decir algo que a lo mejor parezca fuera de foco lo que le voy a cuestionar. El edificio del Cuerpo de Bomberos no tiene por qué estar allí. ¿Por qué? Y el Cuerpo de Bomberos tiene que estar descentralizado en las partes altas de la ciudad o de la urbe lojana. Porque imaginemos también la unidad que se encuentra cerca del complejo ferial. Claro, la norte, la compañía norte le Una llamamos, fuerte crecentada se la puede Igual llevar, está se la la puede orilla del llevar, río. sí, se la puede Ya llevar se a la inundó, unidad. ya se inundó una vez. Una vez. Ya. Cada vez que llueve a ese sector se nos inunda esa compañía. Entonces, ¿qué pasaría si el mismo cuerpo de bomberos no está Es el correctamente planificado sus instalaciones y la forma de desplegarse? Vamos a tener también el mismo problema. respuesta. Vamos a tener que respuesta. socorrerlos a los bomberos. No hay respuesta, no O sea, abre. no tenemos nada planificado. Tenemos bomberos, más acá abajito está la Cruz Roja. ¿Ah? Tenemos algunas instituciones que están junto a los ríos y que pueden colapsar en un momento no determinado. Claro. Solca colapsó. ¿Y quién me dice que el hospital que tenemos con una gran crecida del río no vamos a tener problemas para llegar? ¿Ah? Claro, De hecho, claro. tú lo acabas de decir, bomberos lastimosamente no tiene pues lo que le exige, ¿no es cierto? ¿Qué exigen los bomberos? Puertas de emergencia, vías de evacuación, pero Exacto, no tiene no- casa no- de herrero, Cuchillo de palo. así de simple. Pablo, Casa de Pablo, herrero, cuchillo de y palo. justo mire lo que hace esta alerta Luis Santos para las autoridades. Las instituciones están a filo del río. Por ejemplo, en la última acrecentada del río Malacatos, ¿hasta dónde llegaron las aguas? Hasta la Ciudadela del Maestro. ¿Quién está? ¿Qué instituciones están allí? Hospital Manuel Ignacio Monteros. El sitio donde está el Hospital Regional Isidro Ayora es una zona muy vulnerable a deslizamientos. Si en el supuesto caso que sucediera algo, hasta los equipos sanitarios colapsarían, no tendríamos a dónde acudir. Entonces es urgente que el señor gobernador y todas las autoridades comiencen a analizar la situación ante la alerta que emitió en estos instantes la resolución, la Secretaría de Riesgos, alerta amarilla para Claro, Loja y Lindon algunos cantones. Y Mayor. Pero hay una situación, por ejemplo, o sea, la gente tiene una buena información. Yo he escuchado, me decían, por ejemplo, está amenazando aquí, pregunta si no está lloviendo en la montaña. Ujú, ujú. Le digo, ¿pero qué tiene que ver la montaña con si va a llover aquí? La palizada, cuídate de la palizada. Y la palizada es lo que tapona el puente del Parque Bolívar y genera todo ese caos. ¿Por qué? Porque los ingenieros diseñaron el puente para ir al Parque Bolívar casi en el nivel del río. Nunca hicieron un cálculo frente a una gran lluvia de cuántos milímetros y que el río llegue a rebosarse. Entonces el río, con toda compasión, tiene que pasar por sobre el puente. Pero baja un gran tronco que desde la montaña lo arrastró un deslave, un desprendimiento de tierra, lo baja arrastrando y se queda ahí.
2 troncos taponaron la última vez. Sí, señor, no estás mintiendo. Y tras de ello vienen palizadas, ramas, se tapa el río, que a veces hasta se seca. Eso nos pasó en el río que pasa por este centro educativo, liceo de Loja, frente a la caballería. Llegó al puente del doctor José Bolívar Castillo, una gran palizada se tapó. Cuando nosotros llegamos a la emergencia, el río estaba por ese caminito que sube al colegio que le estoy diciendo, el río era seco, se tapó en su totalidad. Aquí nos puede volver a pasar eso. Ya nos pasó no hace mucho, año pasado, el año pasado, ya el río se metió al parque Simón Bolívar, ¿sí o no? Se vertió. Claro. Y por ejemplo, de mi amigo Viche Carrión, el hotel se le inundó en la parte subterránea. Es lógico que se inunda porque el agua comienza, entonces no hace falta que acá venga el río y se meta a la casa. No, porque se colapsan los sistemas de evacuación de agua. Claro. Se colapsa y comienza a salir el agua por los baños. No es necesario que al hospital llegue el río, pero se puede colapsar en vista de la presión que viene y comienza a salir por las casas. Y colapsa el sistema de evacuación de aguas, lluvias, aguas negras en una casa de salud. Es contaminación. ¿Qué estamos hablando? Claro. Contaminación, colapsados y ahí sí bloqueados, sin servicios. Por eso tenemos, y eso le decía, y una vez iba a ubicar un poco de desperdicios de la casa. Ya. Iba a depositarlos en el container. Y el inspector me dice, oiga, está prohibido de que bote aquí estos desperdicios. Si quiere botarlos, vaya arriba al relleno sanitario. Le digo, señora, estoy haciendo lo correcto de venir a dejar aquí en el container estos desperdicios. Porque otro no se va a ir al botadero de basura, sino que directamente en esquina deja botando los desperdicios. Y eso tapona. Tenemos que tener una cultura de limpieza de las calles por el problema que se nos puede avecinar. Una acrecentada y con esos residuos, la empalizada de los plásticos de los desperdicios de uno en las calles de la ciudad de Loja. En las noches, en las madrugadas, la gente sale y bota saquillos de basura al río. Créanme. Sí. De madrugada, de noche, que nadie nos vea, botan basura al río. ¿Y cuántas cosas? Y yo tenía la política de limpiar los ríos. Ya es tiempo de que estén nuestros organismos de respuesta limpiando ríos, quitando palizadas, recogiendo palizadas conjuntamente con el municipio, pues. Claro. Porque cuando llueve, nada se queda ahí. Ahora, una Todo situación, baja. claro, mayor. Yo le decía, está lloviendo en la montaña. ¿Ah? O sea, está lloviendo en la montaña. Así es. Los niveles de información temprana. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el cuerpo de bomberos está articulado en las parroquias también para alertar? Por ejemplo, en Malacatos hace poco se presentó una fuerte precipitación pluvial que puede alterar en la ciudad de Loja. O en la montaña, aquí en Cajanuma. Entonces, ese tipo de informaciones y de infraestructura, ¿quién tiene que construirlo? ¿El municipio o el gobierno? El municipio, gobierno local. Perfecto. Gobierno local, referente al manejo de su cantón. Yo hice un recorrido en el año 2017, casi todo el cantón Loja. Ya. Y me tocó irme a las parroquias nororientales, orientales, surorientales, me tocó irme a las occidentales y recorría los ríos. Si tú te vas por aquí, sigues la vía vía antigua a Cuenca. Hay casas que están al pie del río, lo dejé asentado en un documento, con el coronel Navas, que deben acordarse ustedes. Cuando nosotros pertenecíamos y trabajábamos conjuntamente con la policía, me fui a hacer eso. Yo lo dejé asentado ese plan, lo dejé advirtiendo de qué puede pasar en una gran desgracia. Hay un sinnúmero y muchísimas amenazas. Me fui para las parroquias surorientales, lo mismo pasa. Hay casas, por ejemplo, en Rumicitana, se quejaba la gente que están, pero están asentados casi sobre el río. En Pueblo Nuevo, todo ese trayecto. Todo el río que va y pasa por el centro de Malacatos. El centro de Malacatos, allá tenemos más abajo el Country Club, para adentro ya no tenemos mucha Cucanamá, todo ese sector. Cucanamá para lo que es Mollepamba. Quinara, ¿no es cierto? O sea, hay una infinidad de riesgos. Estamos hablando solamente de nuestra Loja aquí, como olla, como ciudad nada más.
como ciudad. Yo les decía, por ejemplo, el barrio San Vicente, ¿se acuerdan que se Claro. fue Vicente Rocafuerte? Vicente perdón, Rocafuerte. Vicente El Rocafuerte. pedestal para la parte posterior. Ahí hay una amenaza de que se baje toda Toda la esa parte montaña. alta con Marco Jaramillo, que estaba de jefe de obras públicas municipales, el ingeniero Marco Jaramillo. Marco Carpio. Carpio, perdón. Marco Carpio. Marco Carpio. Hicimos un recorrido y en la parte superior ya había una grieta que amenazaba con bajarse una media cuadra de un gran terreno ahí sobre las viviendas. También lo informamos, no sé qué pueda pasar. Y ese- Estamos hablando de la, Lindo, si no me equivoco, es la que se ingresa. Por la avenida Bellonaco. Sí, la avenida Villonaco, Las Acacias se llama ese sector, por el de acá, no sé, ahí donde están. Y Es Vicente bajas ahí, Rocafuerte. bajas y luego subes Vicente Rocafuerte. Justo que está la Ahí, pequeña claro. capillita de Ahí. Vicente, Ahí. San Vicente. O sea, si de una precipitación pluvial fuerte y constantemente, como es lo que están advirtiendo, podría haber algún problema allí. Yo he tenido siempre la pica de decirlo esto a público y lo digo. Ese problema se presentó más grave en 1992 Sí. en la administración del doctor Jorge Reyes Jaramillo, que es un punto crítico de alerta. Crítico, Crítico. ojo, abajo viven algunas familias, han levantado edificios ahí. Claro, Cuando hay una llegan ya vivienda justamente Cuando allí. llegan al nivel de la calzada ya están con 3, 4 pisos. Si ustedes se dan la vuelta y de allá miran ese enjambre de casas que hay ahí, viven familias enteras. Y por allí pasa una quebrada en la parte baja. Exacto, una quebrada seca que viene desde la parte altísima. Cuando hay una pequeña Sí, lluvia, porque sí me he movilizado por allí, claro, se inunda Y esa hay partecita. ciertas Sí. limitaciones, cuando llueve restringen un poco el tráfico y todo eso. Un tiempo los buses tenían que dar la vuelta por el terminal, porque había una amenaza ahí. Recogieron, pero no sé en qué mismo. Y quedó. aparte hay otra amenaza hecha por la mano del hombre, que es un muro de, no sé si es de contención, pero ¿para qué? En plena vía, es un muro. Sí, Sí, creo sí. que para trancar la poca tierra. Pero en Justamente- cambio alguien que esté despistado se puede... No. Es justamente para evitar ese movimiento de tierra, de masa que le llaman. Ajá. Pero es Justo- es un justo en peligro esa para pequeña capillita. el que está movilizándose por allí. Nosotros hicimos ese recorrido por ahí y en aquel entonces estaba ahí. Lo consideramos con Marco Carpio un riesgo, una amenaza terrible. Estamos hablando de bastantes Sí. años. Cuando fuimos acá, cuando se dio acá la palizada que bajó en el 2017 y pasó Ya. por el liceo, hicimos con militares un recorrido para la parte alta. Es un caso similar. Una gran lluvia, se podría repetir la gran palizada que se hizo en el 2008, 2017 en el río Zamora. Pero más antes hubo en la primera administración del doctor José Castillo que se desbordó todo ese río, causó efecto en Zamora Guayco y llegó hasta el sector de Jipiro. Claro, pues es que llovió toda la parte es el historial que debemos tener en cuenta. Sí. Cuando se Usted llevó, sí recuerda, Pablo, ese se llevó momento. los carros de Jipiro, Tengo la que señora que acordarme, estuvo ordeñando sí. la vaca, se murieron 3 Ah, sí, sí. personas ahí. Ya, Exacto, ahí. sí, recuerdo eso. Claro. Entonces, imagínense, Dios quiera no se repitan esos acontecimientos, esos fenómenos Pero lo que naturales, pasa es pero que- no estamos libres, nadie Claro, sabemos, pero, nadie estimado sabemos. Luis, la amenaza, de acuerdo a las informaciones ya de organismos meteorológicos globales, que este fenómeno niño va a ser sumamente, mejor dicho, Y nos muy fuerte. amenazan todo el año, Sí. todo el año Todo el- posiblemente, todo el año o, Y hay una amenaza de información que una ola de calor va a ser de 2 o 3 años, algo así. Dios mío. O sea, estamos hablando Ay, de que claro. puede haber algo muy Entonces- dantesco en el tema de la presencia del niño. Entonces ahí, pues tienen que implantarse los planes de respuesta de la comunidad, las instituciones de socorro, de auxilio, quienes están encargados, los gobiernos autónomos, la misma gobernación, como decía Lindo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya deben estar sentados Por en ejemplo, una mesa claro. preguntándose, ¿qué van a A ver, hacer? yo le voy a decir lo siguiente, mi estimado Luis. Una autoridad, hablemos de un alcalde, en este momento, con las informaciones que tiene, porque yo tengo informaciones, información, hay hay informaciones, información, ya, hay información. muy valiosas. Nosotros y no algunos, estamos hablando algo. algunos que no son, que son técnicos en sus profesiones y Sí, ramas señor. dicen, oye Pablo dice, mira ve, esto puede ocurrir, Ujú, esto puede suceder, estas son las formas de cómo. Entonces alguien me dice,
Y ahora, ¿cómo está nuestro techo? Alguna gente ya comienza a tomar previsiones de cambiar, reparar y poner al día el techo Sí, que señor. pueda soportar Sí, señor. precipitaciones. Sí, señor. E incluso me dijeron niveles de granizada. ¿Se acuerdan lo que pasó en el 2012? Exacto. Claro. Cuando se cayeron los techos. Los techos. Entonces, Los chicos imagínense, hacían muñequitos de Claro. granizo en los parques. pero eso porque fue Y algo pequeño. Fue una tarde de creo de unas 2 Ya. horas. No fue más. Ahora me decían ellos, dice, un buen alcalde en este rato debe de comenzar un aspecto legislativo de resolución, de decirle al ciudadano, ¿sabe qué? No va a haber permisos ni de esto, sino que se autoriza que puedan hacer reparaciones a los tejados o sistemas de drenaje de aguas en sus domicilios frente a la amenaza de un fenómeno del niño. Pablo, Lindon, nosotros hemos tenido inundaciones porque los sistemas de evacuación de las casas, como son las tuberías, las bajantes, se colapsaron. Porque la gente se olvida, los ciudadanos se olvidan que el techo hay que darle mantenimiento. Claro. Hay terrazas llenas de basura y se tapan y se inundan y el agua baja por las gradas. Solamente ahí, cumpliendo esa acción, ya estamos aportando a defendernos frente a. No se diga en la parte externa, donde el material pétreo está a disposición de las grandes lluvias, los tapa y luego tenemos una gran inundación. Por suerte, nuestro terreno sí es un poquito que corre el agua, ¿no? Pero si viviéramos en la costa, vean lo que está pasando, vean lo que está pasando. Sin embargo, no estamos libres, y es cierto. Qué buena la idea, qué buena la idea. Una disposición de alcaldía a través de Ornato, mantengan sus sistemas de drenaje de sus viviendas, den mantenimiento. No harán tanto problema, no exigirán tanto requisito, Claro, no porque... señor, por Dios, porque sería ya una acción frente al famoso Exactamente. fenómeno del niño. Entonces la gente estaría preparada, movilizaría recursos antes de que presente las eventualidades. ¿Cómo están los recursos de ellos? ¿Cómo está el hidrocleaner? Estamos, o sea, ya limpiando, como te lo dije, cuánta palizada hay siguiendo el río Malacatos hasta llegar arriba a la cumbre del Cajanuma. Hay cualquier cantidad. Nosotros sacábamos ese material. Eso baja acá, se nos atranca en cualquiera de los puentes. En cualquiera de los puentes. Y se atranca en el más bajito, que es en aquí de la Colón, ¿es? Es de la Colón, de la calle Colón. Ahí se atranca, ya ha sido, no es de ahorita. Toda la vida. Siempre. Entonces, esas acciones, qué buenas, y ojalá llegue a oídos y la gente ya se ponga, o sea, especialmente nuestras autoridades. Claro, y hay un tema muy importante, Luis, en el aspecto de los árboles de la avenida Manuel Agustín Aguirre Universitaria. Yo conversaba con uno de los que está haciendo las tareas de bacheo de la avenida Manuel Agustín Aguirre y manifestaba, esos árboles ya son viejos, ya cumplieron su ciclo de vida, pero no podemos toparlos, porque hay un colectivo que presentó una acción de protección. Sí, entonces sería muy conveniente aquí un llamado muy prudente a ese colectivo para que reflexione ante la información de los directivos de gestión de medio ambiente del municipio, porque póngase que venga una situación muy agresiva y los árboles comiencen a caerse en todo ese sector. Se complicaría más la situación por protección de un árbol viejo. Hay que buscar también la reposición de un árbol nuevo como los arupos, Luis. Una rama pequeñita que cayó hace pocas semanas Sí, paralizó el tráfico. sí. Una rama pequeñita fue. Pablo, Sí. mucho cuidado, no dejen los carros debajo de los árboles viejos. No. Ahorita estamos con unos vientos huracanados, que a todo esto se nos suman las lluvias, las cosas se complican. Qué buena la idea de Lino. Entonces, señores protectores de la naturaleza, también actuemos frente a lo que puede pasar. Claro. Los árboles son tan viejos. A mí alguien me pidió que les ayudemos a cortar los árboles de la avenida frente o por la calle Miguel Río Frío. No puedo topar ese árbol. Fueron 10 años y cortaron esos árboles que pasaron ahí. Después de 10 años, no les miento, lograron cortar o obtener la autorización.
Y hay muchos arbolitos que están extremadamente viejos. Si se desprenden y se van al piso con todo. Hay un, tal hay un caerse en el árbol carro de alguien? al frente donde uno se reside. Sí. Ese árbol, en el momento que se desprenda alguna rama, va siendo una del Devastación. va tumbando cables de energía eléctrica que están energizados, Sí, señor. tumba techos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque no quieren dar el permiso de talar dicho arbolito que ya ni siquiera yo creo respira. Se debiera pensar en eso. Sí, cambiar. Porque el árbol está ahí, está bien, protejámoslo, cuidémoslo, pero si ya hay que derribarlo, hay que derribarlo. Reemplacemos con otro, con un Claro, garupo. claro, La misma función va a cumplir. Claro, señor, claro. Y ya, como tú dijiste, una simple rama que le caiga sobre un automóvil puede matar a una persona. Claro. Entonces yo digo, por ejemplo, recién venía conversando, y digo, no, yo mi carro ya no lo dejo aquí, debajo de este árbol. Antes lo dejaba por la sombra. Digo, no, porque con tantos vientos que se están dando, quiebra la rama y me quiebra el parabrisas. Y le va quitando Lo la mismo. sombra al carro. Perfectamente. No, y es interesante conversar porque las alertas que hay de la presencia del fenómeno del niño van a ser sumamente Hay que duras. insistir en esto. Que nos disculpen las autoridades, pero tenemos que ser necios y seguir insistiendo en ellos. Porque tienen los recursos, tienen la posibilidad y tienen cómo implantar planes, por lo menos para prevenir que algo, como me dices tú, a ver, ¿qué hago yo si el río se sale del cauce y se comienza a meter en mi casa? Claro. ¿Qué hago? Y hay una situación, por y así ejemplo, hay miles de claro, hay familias. una situación que dicen el Consejo de Seguridad Ciudadana, creo es el que Claro, hay el Consejo se financia de con Seguridad Ciudadana con una tasa de 2 centavos de pago, dólar sí, del algo metro. así es. Ellos únicamente creen que solo es cámaras. Sí, Y no es así. Eso es lo que hace. Seguridad ciudadana comprende muchas cosas. Seguridad ciudadana. Exactamente, y con la experticia y experiencia que tiene usted, Luis, debería de ser el promotor y el precursor de una unidad tecnológica de alerta, no solamente sísmica, sino también que nos diga, las precipitaciones pluviales van a ser leves, fuertes y todo lo demás, que informe a toda la comunidad para que el ciudadano que se movilice en su vehículo sepa de Qué que bueno. esto puede ocurrir. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo podríamos alcanzar eso? Entonces, Recursos hay. hoy de 4 a 6 tendremos un aguacero de tantas, tales y Exactamente. tales características, Tome, ¿no? tome las precauciones, le envía a Lindon el informe a Claro. su celular. Señores, este es Trabajamos el con informe. los medios, Claro, claro. Y decir, no, pues entonces los ciudadanos dicen, no, ya no salgo. No Claro. salgo, no salgo, no salgo. Yo en el incendio que se me dio, perdón, en la lluvia que se dio en el año, no sé, me vine siguiendo el río por la avenida, pensaba salir por tu casa, pero resulta que el río me botó por la salida del hospital, porque bajaba palizada y mi carro Claro. ya se me quería apagar por ahí. Se me apagaba el carro, me quedaba bloqueado y yo con el carro y la familia ahí. ¿Mm? claro. Entonces, qué buenísimo decir, señores, hoy tenemos fuertes lluvias, Fuerte lluvia. especialmente en tal sector, tomen estas precauciones. Y aparte de eso, por ejemplo, decir en este momento va a haber una baja de temperatura. Bueno, usted está todavía joven. Ni tanto. Gracias. Bueno, puede soportar una baja de temperatura, pero hay personas adultas que a lo mejor ya les provoca serios inconvenientes a la salud una baja de temperatura en horas de la noche. O sea, ese tipo de advertencias que debe ser el deber de un gobierno municipal, instalar toda esa infraestructura y regentada por una persona conocedora como usted. Tenemos los medios, Pablo, tenemos los medios. Hoy el sistema de meteorología, los que nos informan qué es lo que puede, ya está instalado en el país, ya casi dan los pronósticos medios exactos. En mi tiempo, años atrás, decían que va a llover y hacía sol. Claro. Hoy decían que va a ser sol y llovía. No, hoy en día es muy diferente. Entonces, instalarlo en nuestro medio, en nuestra ciudad, excelente. Pero necesitamos la decisión política. Necesitamos el apoyo político de alguien quien diga, se interese
visto de que no estamos libres de cualquier desgracia. Sería una acción importantísima, como les digo y repito, decirles, hoy se presenta tal fenómeno, tomen ciertas precauciones, ya lo hace. A ver, tenemos los Estados Unidos, va a haber un huracán, y Claro. con días ellos dicen, viene el huracán, Y la gente se comienza a preparar. Prepárense. Aquí está la lluvia, pasa la lluvia y no nos avisaron que llegaba esa lluvia. No se Exactamente. nos arrastró las cosas de la casa, nos inundamos. Hasta personas han muerto. Sí, 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 producto eso es de lamentable. Entonces, qué buenísimo, qué buenísimo. ¿Quién lo regente, quién lo maneje? Lo de menos. Por lo menos debe ser una persona que conozca algo, ¿no es cierto? No, pero usted tiene ya una experiencia de Muchas años, gracias. de muchos No, años. sí, la vida me ha dado la oportunidad y he estado muy atento y he sufrido porque era uno de los hombres que sufría y sigo sufriendo. Sigo sufriendo, créanmelo. Yo decía, un rato todos quieren evacuar de Loja y nos apretamos allá, en cualquiera de las vías. Claro. Ya nos pasa pasado. Cuando viene la Virgen, sin necesidad de tener un fenómeno. Es un fenómeno de movimiento y nos colapsamos. Perfectamente. Mi estimado Luis, muchísimas gracias por A estas ustedes. explicaciones informativas a través de esta gran alianza de medios de comunicación. Vamos, Lindon, a la pausa comercial o vamos a la parte pausa comercial. Vamos a la pausa. Prensa Radial. Noticias Planeta al Día. La fortaleza informativa.